está llegando el tiempo de la política internacional y para eso, por supuesto, sabemos que lo que viene ya no más el martes, es el supermartes. Vienen las elecciones norteamericanas y vamos a hablar con dos habituales de la casa, Martín Rodríguez Océs y Florencia Herrería. Ambos son licenciados en Relaciones Internacionales, ambos son analistas de la Fundación Globalizar y ya los estamos saludando. Primero la dama. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, es un placer. Al contrario, vos sabés que es un gusto para nosotros siempre conversar con vos. Y bueno, para que no se ponga celoso, a mi tocayo Martín también le voy a dar los buenos días. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Está tan incierta como se presupone la elección norteamericana o tienen algún dato, alguna certeza que pueda esclarecernos un poquito? Cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, voy yo, si quieren, si me permite Florencia. Sí, claro. Me parece que hay una incertidumbre natural por el sistema de elección que tiene Estados Unidos, en el que el voto popular no es el que cuenta, sino el del colegio electoral. Hay seguro, digamos, estados que ya se conoce la predilección del electorado y quién ganaría, y todo se reduciría, como siempre, a los swing states, que son aproximadamente 8 estados en el que el voto entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata se nula todas las elecciones, ¿no? Pero aparentemente hay 3 estados que son los claves, que son Florida, Ohio y Pensilvania, en las que ahí puede estar la gran sorpresa, y posiblemente tengamos a Trump dando mejores números de los que se espera. ¿Qué puede haber significado la gran cantidad de voto por correo que hubo, y si puede obedecer también a la incorporación de una gran cantidad de votantes que antes no lo hacían a partir de lo que ha ocurrido con los reclamos raciales y demás? ¿Eso podría dar vuelta a la ecuación? Sí, la verdad que, no sé si estaba hablando Martín, se escucha un poco cortado, pero sí, yo en lo personal considero que estas elecciones han tenido un fervor político mucho más grande que lo que ha sido anteriormente. Por ejemplo, el tema del voto anticipado no es un dato menor en este sentido. Mucha gente que ha votado de manera anticipada, ya sea virtual o presencial, gente, por ejemplo, de bajos recursos, gente joven, minoría, que tienen cierta tendencia a inclinarse por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces esto podría llegar a ayudar de alguna manera a inclinarse la balanza a favor de Biden. Pero, por otra parte, el panorama se termina siendo un poco incierto también, porque mucha gente que va a ir a votar presencial el 3 de noviembre a los comicios dice que planea votar por Donald Trump, porque está en contraposición a esta movida que han hecho diversos estados en cuanto al voto por anticipado. Porque Trump diga que es un voto fraudulento, por lo que está siendo un poco desorganizado. Están haciendo recuentos antes, después las mismas votaciones, además incluso hay gente que quiere votar después del 3 de noviembre, lo cual ha generado una desorganización en el contexto de pandemia que están viviendo también en el país. ¿Quique? Sí, buenos días. Quería saber cómo es el sistema, dado que se votó en forma anticipada por el correo, se va a votar el mismo supermartes, y acabas de decir, Florencia, de que va a haber voto posterior. De acuerdo a todo lo que ustedes están observando, ¿cómo se da la posibilidad de que los estados que aportan mayor número de electores al colegio electoral final que va a elegir al presidente, cómo está el panorama ahora con respecto a eso? Porque me viene a la memoria el caso de Florida con la elección de Bush, que le ganó a Al Gore por una pequeña diferencia en el estado de Florida, que le dio todos los electores de ese estado al colegio electoral. ¿Cómo está el panorama? Puesto de que, si vemos en la última elección que Hillary Clinton tuvo una cantidad superior de votos de la ciudadanía, en el colegio electoral no obtuvo lo suficiente. ¿Cómo se ve el panorama en ese aspecto?
Bueno, si me permite, Flor, le contesto yo. En Florida, para aquellos que no sepan, reparte 29 votos para el colegio, lo cual es bastante. Y Florida históricamente estuvo repartido entre, digamos, una frontera sur y una frontera norte. En el sur tiene todo la inmigración latina, de Cuba, pero también de República Dominicana, etcétera, etcétera. Y ahí hay un fuerte componente, digamos, demócrata por el tema inmigratorio, pero también republicano por el rechazo, digamos, a aquello de lo que escaparon, como se ve el régimen cubano, por ejemplo. Mientras tanto que en el norte son las comunidades más ricas, digamos, Florida es el estado por excelencia donde se retiran, digamos, se jubilan los trabajadores en los Estados Unidos, toda la región de Boca Ratón, Fort Lauderdale. Y ahí históricamente estuvo sumamente peleada la elección. Recordemos el episodio de George Bush en el año 2002, si mal no recuerdo. Y hoy sigue estando completamente en duda quién gana. A favor de Trump, el discurso sienta perfectamente para los inmigrantes cubanos y para el electorado rico blanco, pero todas las ciudades costeras tienen el gran problema de las economías que golpean fuertemente con la clausura de la pandemia y el comercio exterior. Así que eso va a estar realmente peleado, y que consideramos con Florencia que un gran tema va a ser el papel que tenga la Corte Suprema y la mayoría automática prácticamente que ha ganado el Partido Republicano, obteniendo seis bancadas, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta, si me permiten, es la posibilidad de que se agregue un electorado mayor. Aproximadamente el promedio de asistentes a los votos en Estados Unidos es alrededor del 50%, un poquito más. ¿Habría una afluencia de votantes de color, afroamericanos, votantes latinos, que estén realmente en contra de las políticas migratorias, por ejemplo, en el caso de los latinos, del presidente Trump? Y después de lo que ha sucedido con el caso de los asesinatos de militantes o manifestantes afroamericanos. Este tema cabe destacar que es muy sensible actualmente. El tema del racismo no es un tema nuevo en Estados Unidos, como bien sabemos, y realmente es un tema que va a influir muchísimo en estas elecciones. De hecho, hay un informe que dice del Pew Research Center, que es un centro de investigaciones norteamericano, que justamente hizo un estudio de qué piensan los votantes al momento de elegir a los candidatos, y alrededor del 50% decía que un tema importante al momento de votar, sobre todo en los jóvenes, es el tema del racismo y la tasa de violencia que hay con respecto a este tema. En ese sentido, por ejemplo, la vicepresidente de la fórmula de Biden, Kamala Harris, ha arremetido en contra de estas políticas migratorias de Trump, lo cual ha generado un discurso que se inclina más a favor de el Partido Demócrata, que siempre ha aunado estas minorías, en contraposición a lo que ha sido Trump con las políticas, bueno, como bien sabemos, con los afrodescendientes, con los latinos, que ha sido políticas muy duras y estrictas. Y más aún con este último tema que también ha sido muy candente en los últimos días, que es el Obamacare, que es este sistema de salud que tienen en Estados Unidos, el cual, Trump lo quiere reducir parcialmente o bajarlo, como forma de reducir también el déficit fiscal y, bueno, siempre pensando en los parámetros económicos en cuanto a lo que es el mandatario actual, Donald Trump. Por lo cual, sí, es un tema muy candente actualmente y que va a influenciar muchísimo estas votaciones. Por lo cual también, justamente estas minorías han votado de manera anticipada en estas elecciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Florencia, les habla Ulises, gusto de saludarlos a ambos colegas, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Hola, buenos días.
La verdad que un placer tenerlos acá en el programa, como siempre. Y yo era dos preguntas muy puntuales. La primera, teniendo en cuenta de que están ocurriendo alguna serie de hechos muy puntuales, por ejemplo, la cadena de mayoristas y supermercados Walmart en Estados Unidos, que en ese país vende armas y municiones, tiene estanterías con todo un abanico muy amplio de venta de armas de fuego. Bueno, ha decidido este fin de semana retirar de sus estanterías en todos sus locales a lo largo y ancho de la Unión las armas de fuego y las municiones. Por otro lado, Mark Zuckerberg, el magnate de las redes de comunicación en tiempo real, ha dicho que obviamente se va a monitorear que no se en Facebook ni ninguna de las otras redes sociales que maneja durante el fin de semana y sobre todo más orientado al día martes hay algún tipo de propaganda, publicaciones, mensajes relacionados a odio, rechazo y sobre todo generación de violencia. La realidad es que hay algunas hipótesis de que se podría generar hechos de violencia de una u otra parte según el ganador. Entiéndase que si ganara la reelección Trump, hechos de violencia por parte, por ejemplo, de la minoría afroamericana, que es la primera minoría a nivel nacional de Estados Unidos, por dar un ejemplo. Y por el otro lado, en el caso de que ganara Joe Biden, un alzamiento y hechos de violencia por parte de los grupos supremacistas blancos, que como sabemos hay muchos concentrados en The Proud Boys, o sea, los muchachos orgullosos como ellos se llaman. ¿Qué opinan de esto? ¿Puede haber, digamos, hechos de violencia en función de quién resulte ganador, ya sea Biden logrando arrebatarle la Casa Blanca a Trump o Trump logrando la reelección? Y por otro lado, la pregunta de rigor, como corresponde, es ¿qué piensan ustedes si se arriesgan a dar un ganador de estas elecciones? Era la pregunta de rigor que no podía dejar de lado. La dejo primero a Florencia para que conteste y después estoy yo mismo. Qué caballero, Martín, muchas gracias. La verdad que con respecto a la transición, muchos analistas inclusive están diciendo que va a ser caótica, gane quien gane, ya lo están vaticinando. Realmente, bueno, no tenemos la bolita de cristal como para poder adivinar qué sucederá, pero bueno, Donald Trump ya dijo que él va a hacer un traspaso democrático siempre y cuando la elección sea honesta, por ejemplo, que esto ya da lugar a ambigüedades en el sentido en que Trump siempre ha dicho que las votaciones anticipadas van a ser fraudulentas y un montón de cuestiones que pueden generar conflicto en el traspaso, en el sentido que él no lo quiera dar así como así. Entonces, sí, si gana, en caso de que gane Biden, es seguro que Trump genere algún tipo de conflicto que se pueda arengar desde el grupo más conservador de la ala republicana por esta desconfianza a estas elecciones que se van a realizar. Por otra parte, coincido con lo que decís, Ulises, con respecto a los movimientos del ala más progresista también de la parte demócrata, que puede haber un alzamiento, sobre todo porque Biden ha hecho una gran coalición con un montón de movimientos sociales, dado el contexto que se ha dado de racismo y de todas estas manifestaciones de violencia que han habido en el país. Así que no podemos descartar de ninguna otra parte que haya una transición caótica, sin duda alguna. Y con respecto a lo de Mark Zuckerberg que vos apuntabas, me parece interesante analizarlo porque ahora está muy candente ese tema en el Congreso, con el tema de todas las empresas tecnológicas de Silicon Valley, porque Trump, por ejemplo, él quiere modificar una legislación de allá que, si no me equivoco, hay un apartado que se llama sección 230, en la que, por ejemplo, las empresas tecnológicas están protegidas con respecto al contenido que publican terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, alguien quiera arengar movimientos violentos a través de Facebook, Twitter o alguna red social, los dueños de esas empresas no se hacen responsables de lo que piensen sus usuarios. Entonces, Trump lo que quiere hacer es quitar este apartado de la ley para que los dueños de estas empresas puedan hacerse cargo de lo que hace la gente en las redes, por lo cual, bueno, se ha generado grandes audiencias en el Senado, sobre la libertad de expresión, y más aún en este contexto electoral en el que Trump
defiende el tema de luchar contra las fake news. Pero bueno, acá vemos también cómo dibujar la línea en las redes sociales, habiendo mucha gente que quiere expresarse libremente, porque para eso mismo están las redes. Entonces, bueno, ahí se empieza a complejizar tanto el panorama real de cómo pueden ser la transición y cómo se pueden vengar movimientos de uno u otro partido, y por otro lado la virtualidad de regular la libertad de expresión de los mismos usuarios. Martín. Bueno, la verdad que respecto a los escenarios de violencia, creo que para mí es entre probable y muy probable que tengamos pequeñas escaramuzas. Esperemos que no sean más que escaramuzas. Creo que el resultado de la elección, yo me volcaría por Biden, pero por un margen lo suficientemente chico como para, digamos, el estudio y la investigación del conteo de los votos a que se involucre la Corte Suprema. Es decir, no va a ser un triunfo claro y significativo de Biden. Por supuesto puedo equivocarme porque son elecciones y ya en 2016 demostró que es algo completamente imprevisible, las elecciones en Estados Unidos con Trump participando. Pero creo que es un escenario de notoria conflictividad, ya sea en el transcurso de las elecciones, precisamente en el post, en el después. Creo que vamos a tener un escenario complicado. Bien, parece mentira que estemos hablando de este tipo de cosas para una institucionalidad tan consolidada como la norteamericana, pero bueno, es así. Martín, Florencia, les agradecemos mucho por estos minutos. Y bueno, estaremos comunicados nuevamente cuando todo esto pase, también viendo qué análisis se pueden hacer de lo ocurrido, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta luego. Excelente fin de semana para ambos. Pasaban Florencia Herrería y Martín Rodríguez Océs de la Fundación Globalizar, analizando las elecciones que vienen, el supermartes, Trump-Biden. Se decide el futuro en parte de Estados Unidos, o por lo menos del gobierno de Estados Unidos, y sabemos que interesa a todo el mundo.